Muy bien, pues a continuación vamos a seguir trabajando este programa de estudios que tiene que ver con el esoterismo integral. Ya estamos en el segundo libro dentro de esoterismo integral, que denominado Cosmogénesis, y es justamente donde hemos visto pues todo el cosmos desde su creación hasta cómo nos encontramos nosotros, las envolturas, los cuerpos, en fin, es un estudio bastante completo. Y hoy vamos a ver acerca del símbolo del pacto del propósito. El símbolo del pacto del propósito es el que tienen en pantalla. Si ustedes lo empiezan a analizar, obviamente van a encontrar muchos detalles sumamente interesantes. Como por ejemplo, en la parte superior se encuentra la llama triple. En la parte inferior se encuentran, en este caso, los tres rayos finales, digámoslo así, que estudiamos en ese estudio. Y el rayo blanco estaría en el centro, ¿verdad? Estaría haciendo una fórmula de cruz. Muy interesante ver esta fórmula también. Y vamos a ver alrededor de ese pacto, de ese símbolo del pacto, unas ondas que parecen justamente como de agua, ¿verdad? Y eso quiere decir justamente que esto se da en la era de Acuario, que es en la era de Acuario donde se produce este fenómeno, digámoslo así, de conexión entre la triada superior con la triada inferior, que es el objetivo de este símbolo del pacto del propósito. Muy bien, vamos a leer si les parece bien acerca del símbolo del pacto del propósito. Dice, es la 33ª letra del alfabeto líbico de los púnicos, conservado por los bereber de Marruecos como la tercera letra Yas o Z, que contiene un condensado símbolo ancestral. ¿Ok? Esto es justamente la historia, cuenta Rubén Cedeño, que se lo encontró justamente en una visita que tuvo en Marruecos de una forma muy extraña, pero que le hacía todo el sentido. Aquí dice justamente que tiene tres formas de escribirse y pronunciarse. Esto es muy curioso, sobre todo en Egipto, es donde existen tres tipos de lectura, a pesar de que son los mismos jeroglíficos, ya, al parecer las mismas letras, en fin, en realidad cada una de ellas representa una fórmula de lectura. La básica es para el vulgo, ¿verdad? Hay veces que pues más o menos el vulgo entiende alguna cosilla por ahí de lo que dice. El segundo nivel es para los estudiantes y el tercero es para los sacerdotes. Cada uno, de acuerdo al nivel de conciencia, puede entender y ir leyendo, en este caso, los jeroglíficos, las escrituras ancestrales y todo lo que conlleva eso, pues justamente a través de ese, digámoslo así, pues de esa evolución de la conciencia. Los sacerdotes, pues obviamente tienen esa comprensión de la ley, de los principios y de los... recuerden que la vida, o en este caso nuestra existencia, existe por patrones mentales. Entonces, a medida que es el sacerdote el que lee esas fórmulas o esos jeroglíficos y demás, el sacerdote tiene posibilidad pues de ver cuáles son los patrones electrónicos, los patrones mentales que están allí establecidos. O sea, justamente ver con símbolos todo. Por eso vamos a ver en ocasiones que los profetas, ¿verdad? O las revelaciones que tiene San Juan en el Apocalipsis y demás, son justamente en puro símbolo. Entonces, justamente a través de esa lectura. Podemos leer si les parece. Dice, está formado por dos tridentes opuestos verticalmente, un tridente superior y otro inferior, unidos por una línea con un travesaño horizontal que automáticamente forma una cruz central. O sea, aquí podemos ver, ¿verdad? En esta parte central podemos ver esta cruz que se conforma debido pues a este objetivo de pues del el patrón horizontal y el patrón vertical, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se van dando cuenta, este símbolo del pacto del propósito tiene que ver con nuestra meditación de todos los días, ¿verdad? En este caso, cada uno de ellos conlleva pues una energía de la mónada, del poder universal. Esta justamente hacemos la meditación vertical, desde la mónada, desde la presencia yo soy, hacia abajo, y luego hacemos la meditación horizontal para expandir toda esa luz y esa conciencia más allá, ¿verdad? Obviamente eso conlleva tres cuerpos superiores y tres cuerpos inferiores que se encuentran allí expresándose.
Entonces, bueno, vamos a ver el tridente superior de qué se trata, si les parece bien. Este tridente superior connota la triada espiritual superior en el ser humano, o sea, amor, sabiduría y poder, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Atma, Buddhi y Manas, los aspectos superiores de la mónada, o sea, el triángulo, como nosotros lo conocemos espiritualmente hablando, ¿verdad? Y esta parte superior está relacionada con el estudiante de esoterismo, la realización de la sagrada mónada, la cruz cardinal, que es la flecha que solo busca hacia arriba, y se asocia al fuego electrónico propio de la mónada. Es el tridente del aula de la sabiduría y está apadrinado por la familia de los 5 Dhyani Budas. Entonces, este tridente superior, por supuesto que contiene estos aspectos. Cada uno de ellos van a ver que conforma una cruz, ¿verdad? O sea, donde está el tridente, en este caso, y la patita amarilla, se conforma una cruz con esta parte. Vamos a ver que hay otra cruz en medio y hay otra cruz abajo. Cada una de ellas conlleva uno de los 3 fuegos, de los 3 niveles de conciencia, de las 3 aulas, en el cual puede existir y vivir la persona en este caso. Entonces, en el otro aspecto está este tridente inferior. Este tridente inferior corresponde, ya van viendo, pues a los 3 últimos rayos que se encuentran en este caso en el estudio de los 7 rayos, donde el rayo verde corresponde al cuerpo mental, el rayo oro rubí corresponde al cuerpo emocional y el rayo violeta corresponde al cuerpo físico etérico. Esto pues en la meditación produciría la conexión, ¿verdad? Desde el aspecto superior, alineación con el aspecto inferior y otra vez así en cada uno de ellos en lo que se produce. ¿Me ayudan a leer tridente inferior, por favor? Connota la triada inferior del ser humano, conformada por el cuerpo físico, etérico, astral y mental. El estudiante exotérico que aprende los rudimentos básicos del espiritual junto con toda la raza humana. Está relacionado con la cruz mutable que corre y se mete por todos lados en el sendero de la búsqueda. Es el tridente del aula de la ignorancia. Está asociado al fuego friccional. Está apadrinado por la familia de los 5 Manushi Budas, entre los cuales está Maitreya y el señor Gautama. Qué interesante esto. O sea, quiere decir que todo esto representa al estudiante exotérico. ¿Cuál es el estudiante exotérico? Si se recuerdan. ¿El que manifiesta el físico? No el sexotérico, sino el exotérico, ¿verdad? El exotérico es el que estudia espiritualidad, digámoslo así, sin meterse a temas esotéricos o místicos o temas interiores. O sea, digámoslo así, una persona que viene a cualquier charla de enseñanza y de instrucción es un estudiante exotérico. Puede que sea su mero mole de la metafísica o puede que esté en una búsqueda y dentro de eso se encontró con algún folletito de metafísica y participe de ello. No hay razón, digámoslo así, en este caso para que esa persona busque más conocimiento porque simplemente se presentó en una sesión y demás. Eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Cada quien tiene su propia idea, su propio nivel de conciencia en el que puede llegar en este caso, y eso corresponde a este tipo de personas que pertenecen a la cruz mutable. Sí, Idalia. Por eso, donde dice que, por ejemplo, el señor Maitreya y el señor Gautama, porque fueron budas encarnados, por eso es exotérico. Exactamente, porque están, digámoslo así, de alguna u otra forma, más cerca de la humanidad. Los Manushi Budas, en este caso actuales, que están trabajando y pues sabemos dentro de la jerarquía espiritual, Maitreya y Gautama, están con esa misión, por supuesto, de trabajar con las personas en este sendero exotérico. Y eso es muy importante porque nosotros no sabemos qué tan exotéricos seamos o qué tan esotéricos seamos. Por supuesto, estamos tomando un estudio de esoterismo integral, pero la realidad es que, bueno, esto, digámoslo así, es como una introducción que ya cada quien pueda, en este caso, llevar más allá si así lo desea y complementarlo, ¿verdad? De hecho,
uno de los propósitos para el próximo año es meternos a trabajar con los textos directos de los maestros, como puede ser la iniciación humana y solar del maestro Joel Kuhl. O sea, complementar, digámoslo así, el programa que llevamos, pero irnos metiendo a esos temas ya con otro, digámoslo así, con otro espesor o con otra fórmula, donde cada quien que así lo desee se mete en esos textos y ya a la siguiente sesión cada quien pues tendrá chance de explorar o de compartir o de ver cómo hemos desarrollado y qué se va llevando en todo eso. Entonces, va siendo una fórmula, pero recuerden pues que ese es el objetivo. El metafísica, como yo se los he planteado, es una escuela exotérica, pero a veces la gente se confunde y piensa que es esotérica. O sea, tanto los de afuera como los de adentro. Entonces creemos que estamos dando algo esotérico cuando en realidad estamos dando algo exotérico, digámoslo así, como una información general, donde no hay en muchos de los casos filiación, no hay incluso grupos, ¿me entienden? O sea, uno va a veces a una ciudad y comparte y la gente va, pero no quiere decir que sea un grupo, no quiere decir que sean que quieran participar siempre de metafísica, en fin, ¿no? Es simplemente una forma informativa y eso tiene que ver con lo exotérico, algunos requisitos justamente para que esto se pueda dar a nivel interno, por supuesto, tiene que ver la conformación de un grupo, tiene que ver el propósito común del grupo y tiene que ver en este caso, pues la enseñanza que lleva ese grupo. Digámoslo así, son las tres joyas que dio el señor Gautama ya en la conformación de un grupo espiritual. Y yo iría un poquito más allá, el señor Gautama también lo expresaba así a su discípulo más querido que era Ananda, y él hablaba de la amistad espiritual. Eso es quizás el tesoro más valioso que se pueda tener dentro de todo ese conjunto de joyas, ¿verdad? Cuando hablamos de un grupo, de lo que se habla es de relaciones y en este caso de amor, ¿verdad? De aprecio, afecto, filiación, una fraternidad, justamente porque al nivel de los maestros ellos trabajan en fraternidad. Ellos se consideran siempre hermanos, incluso ellos se consideran hermanos de nosotros, hermanos mayores. Empezando por el maestro Saint Germain, ¿verdad? Saint Germain quiere decir el santo hermano, ¿verdad? Conde quiere decir pues de la comunidad. Entonces, Conde de Saint Germain tiene que ver con ese aspecto o esa conjunción que se lleva a cabo. Pero eso es lo que les interesa a los maestros, que más personas pues puedan un poquito alinear lo que puedan alinear, conocer más de lo que puedan conocer y con el paso de los tiempos eso pueda suceder. Metafísica, a pesar de que es una escuela exotérica en un inicio, lo que sí te puede dar es como una formación, ¿me entienden? A veces dentro del aula y a veces fuera del aula, pero eso es un sentido que sí procede, o sea, te va formando de alguna u otra forma para que de verdad apliques metafísica. De alguna u otra forma, pues todos acá creo que hemos pasado situaciones donde la vida te obliga a practicar metafísica sí o sí, porque no tienes de otra, pues. Y es como si al mismo tiempo tuvieras la enseñanza y tuvieras la prueba o la oportunidad de ponerla en práctica o la evaluación de cómo lo vas haciendo. Y eso es de lo que se trata todo esto. Seguramente el objetivo, yo se lo he escuchado a algunos maestros y demás, el objetivo de estudiar metafísica no es ser metafísico. El objetivo de estudiar metafísica, pues por supuesto, es desarrollar esta unión con la vida, ¿verdad? Dejar de sentirse separado, dejar de tener miedo de las cosas, dejarle de tenerle miedo a la gente, dejar de tener angustia, desesperación, todas esas discordias que vemos que ocurren en el mundo, ¿verdad? Que están ahí para el mundo. Y eso es justamente, eso tendría que ver con una actitud en este caso de transmutación. Sí tendría que ver con la aplicación, si ustedes se dan cuenta, de estos tres rayos del tridente inferior. Rayo violeta es pura transmutación, o sea, ya lo sabemos, el maestro Saint Germain es muy bueno, pero nos dice que 3 apenas la libramos, 3 veces aplicando la llama violeta al día, apenitas la libramos, porque nunca es suficiente transmutación. Luego el oro rubí de la paz y la prosperidad, díganme si no es una exigencia comunitaria, nacional, mundial, estar en paz
y próspero, ¿verdad? Y el tercero, salud y alegría. No me digan, no me vengan a decir que no es lo que más necesita la humanidad. Salir de esos atascones que se encuentran en el plano mental, en el plano emocional y en el plano físico etérico. Es curioso que el rayo verde, por supuesto, se encuentre trabajando en el plano mental, en este caso, ¿verdad? Justamente es el rayo que se necesita para crear la vinculación o la conexión, en este caso, con lo superior. El rayo oro rubí de la paz es justamente pues el rayo del cuerpo emocional, es el rayo que necesita el cuerpo emocional para salir adelante, y el rayo violeta pues es el que necesita en este caso nuestra energía y nuestro cuerpo físico pues para trascender todas las cosas que venimos acarreando aquí y con bastante tiempo atrás. Y luego, justamente, bueno, ustedes van a ver que estos tres rayos se conjuntan con los otros, pero todavía aquí pasa algo interesante, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que ocurre en este travesaño central. Este travesaño central, digámoslo así, es donde ocurre lo más tremendo de lo tremendo. Digámoslo así, es un bypass, es una cerca o es una barrera en este caso para que no todo lo que se manda desde abajo, desde el cuaternario inferior o desde la Trinidad inferior, suba acá. Y eso es justamente lo que nosotros conocemos como nuestra alma. Entonces, bueno, travesaño central, podemos leer si les parece. Representa los dos rayos de Amida Buda, que en su encuentro eclosionan conformando el alma o Cristo interior. Hábitat del ángel solar, cuyo propósito es enlazar la triada superior con la triada inferior y hacer que la triada superior absorba la inferior. Está relacionado con el místico, la cruz fija y el fuego solar. ¿Ok? Esta es justamente la cruz fija. La cruz fija, ustedes recordarán que es la cruz, en este caso, de la Hermandad de Sirio. Es la cruz que nosotros conocemos como la cruz latina también. Y es la cruz, digámoslo así, donde ya, por ejemplo, el Maestro Jesús dice, quien quiera tome su cruz y sígame, ¿verdad? Tomen su cruz. En este caso, es un establecimiento en un punto para poder llegar a una cuestión, en este caso, superior. Todo esto tiene que ver justamente con el rayo blanco. Por eso el rayo blanco en sí no está en vertical como los otros rayos, sino el rayo blanco está en horizontal. Es, digámoslo así, la barrera. El rayo blanco, por eso es el rayo de la ascensión. Es solamente cuando nosotros trabajemos con ese rayo blanco es que se va a poder elevar toda esa energía desde la triada inferior a la triada superior. Recuerden que en este caso Jesús fue el planteamiento, él tuvo un desenvolvimiento en esa última fase dentro del rayo blanco, donde pasó por la crucifixión, la transfiguración, la resurrección y todas estas 5 llamas invisibles dentro del rayo blanco que tienen que ver con ese trabajo, que en algún momento todo mundo se va a tener que poner a hacerlo, ¿verdad? La transfiguración quiere decir transparentarse sus emociones. El bautismo, que también tiene que ver con eso, tiene que ver con la purificación del cuerpo emocional. La transfiguración con el cuerpo mental. Y la crucifixión, en este caso, con la personalidad, ¿verdad? En este caso, todo lo que nosotros creemos que somos, las apariencias, las ideas, etc. Y el asunto, por supuesto, tiene que ver con la crucifixión de la personalidad. Eso quiere decir todo lo que nosotros creemos de nosotros mismos, los apegos, las ideas, las circunstancias, justamente a las cuales le damos poder. Porque la gente vive dándole poder a esas cuestiones y es el gran reto. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, la señora que te cae mal, ahí la tienes frente todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Pues te llama la atención, te conectas con eso y ese es tu gran problema. ¿Por qué? Porque tu personalidad, o en este caso, pues no se ha crucificado, ni se ha transmutado, ni ha sucedido nada, pues. ¿Por qué? Porque se tiene esa cuestión físicamente hablando, ¿verdad? Por el otro lado,
Jesús pasó por todo ese desarrollo, ustedes recordarán, en el templo de Luxor. Y en el templo de Luxor, el primer diagnóstico lo hace el maestro Serapis Bey. Cuando hay un candidato, digámoslo así, para la ascensión, en este caso el maestro Serapis Bey en el templo de Luxor, en el primer cuartel o en el primer cuadrante, es que todo estudiante llega ahí y el maestro Serapis Bey puede ver todos los pensamientos y sentimientos que tiene una persona, ¿verdad? Si te los hace, que salgan todas esas lombrices, todas esas pensamientos, sentimientos, todo lo que piensas, sientes, digámoslo así, como que te desnuda mental y emocionalmente. Y de acuerdo a eso, saca un diagnóstico, que en este caso vas a ir templo por templo, digámoslo así, pasando por 6 templos para ir trabajando esas consideraciones. Recordarán, por ejemplo, que el maestro Serapis Bey es el maestro de Lady Nada. Y a Lady Nada lo que le pasaba es que le ponía cada vez con personas peores. Y Lady Nada los curaba, los sanaba, los volvía felices, así como Mary Poppins, pero luego decían, ay, muy bien, lo hiciste muy bien. La recompensa por ese gran servicio es más servicio. Y entonces la mandaban a un grupo más tremendo, otros más odiosos, y otros más, y otros más, y otros más. Así, por supuesto, en un sendero se llama armonía a través del conflicto. O sea, por supuesto, de la superación de ciertas etapas, ciertas fases, de ciertas cuestiones que es necesario pues afrontar para lograr, en este caso, la solución, la maestría y demás. Pero ¿qué pasó con Jesús? En el 6.º templo lo expulsan del templo, porque esa es la prueba. Es salir del templo y hacer el ministerio. Y en este caso, por supuesto, eso es también parte de ese proceso, digámoslo así, de ascensión. Es cuando él hace su ministerio, todos sabemos lo que públicamente pasó años después, y él no regresa sino hasta otra vida, hasta al 7.º templo, ya prácticamente a graduarse, como en una encarnación que tuvo como Apolonio de Tiana. Ya una vida muy, muy interesante, un hombre riquísimo, murieron sus padres muy pronto y se quedó con millones y millones, la mitad lo donó, la otra parte se la dio a su hermano y él se quedó con poquito, pero decían que era mago, entonces precipitaba lana por donde quiera que andaba y pues era un ser que muchos escritos recuerdan pues por ese avance. Apolonio de Tiana, exactamente. Entonces, el Maestro Jesús en ese 6.º templo es justamente que sale expulsado de todo eso, ¿verdad? O sea, el reto es justamente salirse, porque digámoslo así, las pruebas dentro del templo siempre son controladas, ¿verdad? Como a veces en los grupos o como a veces las situaciones, y entonces se necesita salir de ese ícono para en realidad ya que cada ser humano pueda realizar su propio desenvolvimiento. Y eso sería como que, porque vas justamente con gente o con personas que a veces no tienen nada que ver con esto y las pruebas, porque cuando estás en tu grupo, pues todo el mundo, o bueno, la mayoría de las veces es más armonioso, ya sabes cómo se mueve todo y así, y te apegas un poquito más, pero cuando estás afuera, que ya empiezas a ver a otras personas que te sacan de una. Sí, o sea, sí es curioso, ¿no? Pero a cada quien le llega la prueba por donde tiene que trabajarla. Hay personas que les tocan los grupos de metafísica, ¿me entiendes? O sea, hay gente que la lleva muy bien con todo el mundo fuera de los grupos y en el grupo dice, ay, pinche vieja, me vio esto y ya no quiero nada con ella y esto y el otro y se llevan mal, pues. Y esa es su prueba. Chequen ustedes, es la pregunta de si vale más una persona, o en este caso la personalidad, que tu evolución interior, que tu avance, que tu ascensión, que tu sendero y demás. Y entonces es ahí donde uno tiene de dos sopas, ¿verdad? O esperarse hasta la próxima encarnación o otra chance que tengas y demás, para afrontar eso. ¿Y qué tal si te vuelve a tocar esa pinche vieja otra vez, otra más cabrona, ¿verdad? O te decides a trabajarlo lo más pronto posible para que en este caso salga bien todo el desarrollo o el desenvolvimiento que tenga.
Y en eso puede ser también externo a los grupos de enseñanza, ¿me entiendes? Donde sí son pruebas que están ahí latentes y demás. El asunto es que uno en realidad practique lo que ha aprendido, porque no puede ser de otro modo. O sea, esto, toda la enseñanza metafísica, si ustedes se dan cuenta, la exotérica, trabaja con estos tres rayos que tenemos aquí abajito, ¿verdad? En el tridente inferior. Transmutación, provisión, salud. Con base en eso, pues una persona se puede ir ganando su ascensión. Y la ascensión, por supuesto, no es como un momento donde tú te vayas a desvanecer y ya no vamos a ver un día la blanquita que ya ascendió, ¿no? Sino que en realidad es un estado en el que un ser puede mantenerse en este mundo con una conciencia enaltecida. Digámoslo así, está en el otro plano, pero sigue a lo mejor viviendo aquí y demás. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la consistencia de una persona, en este caso en el contacto con su divina presencia yo soy. Eh, yo creo que apenas estamos en los albores, o sea, miren, si yo tengo 10 años en estudio de metafísica y ahí nos vamos cada uno de los participantes y demás, y apenas empezamos a ver cosas interesantes a través de este tiempo y de pues este estudio y demás, o sea, lo mejor apenas está por venir en este caso de las posibilidades que uno tiene, porque uno está chavo, ¿me entienden? O sea, uno apenas vamos comprendiendo estas cosas, queriéndolas estudiar, descubriendo esa posibilidad, conectándonos con eso, aprendiendo enseñanzas, conociendo de maestros, interesándonos por ello y demás. Pero en realidad eso sí va formando un cordón que ustedes saben que se llama el Antashkarana, que es digámoslo así, ese hilo de luz, ese tubo de luz que baja, va creando, digámoslo así, como un canal de subida. Y a medida que una persona más pasa tiempo, qué sé yo, meditando en Dios, prestando servicio a su divina presencia, ayudando a las demás personas, pensando, meditando, conectándose, haciendo la meditación correspondiente y demás, eso se va tejiendo hasta que, según de acuerdo con las escrituras, nace o digámoslo así, se manifiesta un Salvador o un señor de las maravillas, un príncipe de la paz, un gobernador, ¿verdad? Que va a tomar todo el gobierno sobre sus hombros. Entonces, eso por supuesto tiene que ver con el pase de un extremo o de un polo hacia el otro polo. Y eso, por supuesto, es una posibilidad abierta dentro de todo ello. Podemos leer acerca del travesaño central entonces. Dice, representa los dos rayos de Amitabha Buda, que en su encuentro eclosionan conformando el alma o Cristo interior, hábitat del ángel solar, cuyo propósito es enlazar la triada superior con la triada inferior y hacer que la triada superior absorba la inferior. Está relacionado con el místico, la cruz fija y el fuego solar. Por supuesto, ese es justamente el propósito de tener contacto con el alma, es que se pueda mandar información desde acá, desde la triada inferior hasta la triada superior. Recuerden que en este plano en el cual nos encontramos, la presencia yo soy no puede llegar. O sea, en este caso, o actuar directamente. O sea, nosotros somos los ojos, las manos, las extensiones, la vista, el oído, los 5 sentidos de Dios para este mundo. Y Dios conoce este mundo por medio de nosotros. Entonces, aquí viene un asunto tan interesante. No sé si alguna vez ustedes han pensado, por ejemplo, que haya alguien para ustedes en algún lado, así como hay gente que se hace la idea de la media naranja, el complemento divino, digámoslo así, la otra mitad que uno pueda tener. Y no sé si en algún momento, qué sé yo, han tenido ustedes a alguien que les guste y demás y dice, ay, me voy a maquillar, me voy a hacer esto otro para esta persona, voy a cuidar, voy a estar bien, voy a estar. Y entonces lo haces por esa persona, que después, qué sé yo, después uno ya no quiera con esa persona y quiera con otra o otras cosas. Bueno, eso pasa, ¿verdad? Todo es impermanente. Pero el asunto es, yo quiero que nos enfoquemos en ese deseo de ser mejor persona,
digámoslo así, para esa persona. Pero ¿qué pasaría si nosotros, todas las cualidades que cultiváramos dentro de nosotros, nuestro amor, nuestra paz, nuestra belleza, nuestra prosperidad y demás, en lugar de usarla para conquistar a una persona, la usáramos para conquistar a nuestro yo soy? O sea, que en verdad, en este caso, hiciéramos una entrega, ¿verdad? De lo que seamos, de lo que tengamos, a nuestra presencia yo soy, como una entrega de amor, ¿verdad? Eh, pero ¿qué podemos entregar? Esa sería la pregunta. ¿Qué necesita la presencia yo soy de nosotros? En la antigüedad es muy interesante, pero por ejemplo los franciscanos le entregan a Dios su castidad, su humildad y la otra ya se me olvidó. Este, pobreza, ¿verdad? Que van de la mano. Ahí está, ¿verdad? Pero el asunto es ese, o sea, ¿qué nosotros es lo que le podemos entregar a Dios dentro de todo ello? Servicio. Servicio. ¿Qué más podría ser? A ver, voy a abrir la pregunta para todo sitio, a ver si hay alguien que en alguna ciudad diga, a ver, Margarita, ¿tú qué le quieres entregar? Déjame te activo allí. A ver, Margarita, ¿qué le vas a entregar a tu presencia yo soy? ¿Qué le tienes guardado? Virginidad, enseñanza. La enseñanza, ¿verdad? Darle enseñanza. ¿Qué más? Primero. Tu virginidad también, dice. A ver, ¿alguien más? Pureza. Sí, por eso. El asunto, por supuesto, que es medio pisciano, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, entregarle ese tipo de cosas. A ver, Kikis en Cancún. Pero mi pureza sí. Yo creo que hay que darnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, entregarnos a nosotros mismos hacia todo lo que hagamos, hacia la humanidad, hacia nuestras acciones. Y pues es lo que entregaríamos es a la presencia yo soy. Ok, a nosotros. Ok, Ligia. a ver, Ligia, te escucho. Yo pienso que puede ser las actividades cotidianas, hacerlas de la manera mejor. O sea, de la mejor manera, hacer tu trabajo, hacer todo lo que estás haciendo el día a día, buscar hacerlo mejor siempre. Ok, va aterrizándose por ese lado, ¿verdad? En nuestras actividades, por ejemplo, para Mahansa Yogananda dice que cuando nosotros prestamos un servicio, puede ser espiritual o qué sé yo, en realidad estamos meditando en Dios. O sea, estamos conectándonos y estableciendo ese hilo de conexión con Dios. Por ejemplo, una persona, qué sé yo, desde el que da las charlas hasta el que barre al final de las charlas, que a veces es el mismo, pero todo eso es el servicio que uno presta a Dios y mientras tú lo haces, tú meditas en Dios. Pero hay algo muy interesante cuando entregamos regalos, que no se puede dar algo que uno no tiene. Entonces, en este caso, si nosotros no nos tenemos a nosotros mismos, no nos podemos entregar a Dios. Entonces, si nosotros necesitamos, en este caso, nuestra presencia yo soy no puede llegar hasta este mundo y nosotros somos los ojos, la vista, los labios, la fórmula de Dios para este mundo, en realidad nosotros necesitaríamos conocernos a nosotros mismos, descubrirnos a nosotros mismos y a través de ese autoconocimiento, pues poder definir qué es lo que podemos nosotros entregar, qué es lo que podemos nosotros en realidad sí entregar. Y todo lo que tú ganes en conciencia, en este caso de ti, eso va a fundir o a conectarte con eso. En este caso es lo que llaman los budistas o los budadharmistas la claridad de las cosas, el poder observar claramente las cuestiones, las cosas, la vida.
en fin. Entonces, por supuesto que ese es parte del trabajo que se va llevando. Continuamos con esta presentación. Y entonces, este travesaño central también pasa algo allí. Es ese punto álgido entre el orden y el desorden, el bien y el mal, lo debido y lo indebido. Se encuentra brillando el alma, respaldada por todas las jerarquías creadoras y la jerarquía espiritual de Shambhala, protegiendo esta infranqueable frontera, desempeñando la función de hacer ascender mediante el cuarto rayo de la armonía a través del conflicto de la oscuridad a la luz. En este caso, no puede llegar más allá negatividad, discordia, basura, crítica, juicio y demás. Porque ¿qué es lo que hace? Este travesaño te la devuelve. O sea, una persona manda o intenta subir algo negativo, esto es justamente tu alma, te rebota esa negatividad en tu propia alma y se te devuelve. O sea, esto lo hemos visto, en realidad quien se regresa el karma es tu propia alma. O sea, tu alma cuando algo no te lo puede aceptar, te lo devuelve, para que cada uno de nosotros lo pueda transmutar en este caso y lo pueda trabajar. Vamos a hacer esta oración del discípulo si les parece bien. Dice, de lo irreal condúceme a lo real, de las tinieblas condúceme a la luz, de la muerte condúceme a la inmortalidad. Exactamente, es lo que se pide, ¿verdad? De lo irreal a lo real, de las apariencias del mundo a lo que es verdadero, de las tinieblas a la luz, de la mortalidad a la inmortalidad. En este caso, la muerte, o digámoslo así, en este caso, por ejemplo, hay una escritura que habla del valle de la muerte y de las sombras. Y entonces, por ejemplo, dice Emmett Fox que ese es el símbolo del miedo, o sea, el valle de las sombras y de la muerte en las escrituras, pues. Eso quiere decir un ser humano que vive temeroso, preocupado, ansioso, en fin, vive en ese valle. Pero en este caso, obviamente, eso no puede, una actitud, una vibración, una fórmula de vida así, no lleva a ningún lado. O sea, eso no puede haber conocimiento de sí bajo las circunstancias o las apariencias de ese mundo, ¿verdad? O sea, de ese valle. Entonces, obviamente, ahí es donde se trabaja la llama violeta, el rayo oro rubí, el rayo verde, el rayo azul, todos los rayos que nosotros sabemos para trabajar y salir de esos problemas, y por eso se dice, pues de las tinieblas a la luz, donde ya no hay temor, donde hay fe, donde hay seguridad, donde hay confianza, donde está lo real, la esencia del ser, y donde no hay mortalidad. En este caso, hay una parte donde la muerte en sí tiene un propósito positivo, pero no es en la sombra de la muerte, ¿verdad? Es en este caso en la luz de lo que podría ser la muerte. Entonces, bueno, eso tiene que ver con estudios superiores. Entonces, ya lo tenemos, ¿verdad? La tríada superior, la tríada inferior y en este caso el alma. El alma, podemos leer, dice, siendo intermedio entre la Trinidad inferior y la Trinidad superior, tratando de conseguir que lo inferior se discipline y se armonice, esta es la difícil función del cuarto rayo, y por eso conlleva el apelativo de armonía a través del conflicto. O sea, el alma es el intermediario entre lo superior y lo inferior, y busca que lo inferior se discipline y se armonice para poderlo fundir con lo superior. O sea, este es el propósito que siguen los grupos, o el símbolo del pacto del propósito. Se trata de apoyar al alma. La meditación en el alma, en la mónada, tiene que ver con fundir el ser, la personalidad y todo lo que aparentemente está ahí con la presencia superior, todo lo más positivo, por supuesto, y ese es el trabajo del alma. Recuerden que cuando nosotros podamos ganar la conciencia de este mundo, eso se lo entregamos a nuestra presencia yo soy. Y esa presencia yo soy, digámoslo así, pues eso le sirve para seguir con su evolución. Ese es uno de los puntos interesantes que tiene que ver con la presencia yo soy. Entonces, esto es muy importante porque nosotros nos debemos de dar cuenta y siempre tener esta
esta respuesta bien clarita, ¿verdad? ¿Por qué estudio esto? ¿Por qué me gusta metafísica? ¿Por qué me llena o por qué me hace feliz, etcétera? Y el propósito justamente es uno, ¿verdad? Es el de fundir los tres vehículos inferiores, físico, etérico, astral y mental, con el alma para ser de utilidad impersonal a la humanidad. O sea, aquí va implicado un servicio impersonal, un servicio donde no caben las cuestiones de estar figurando, de cuestiones, ni nada por el estilo, ¿verdad? Uno debe de estar muy cuidadoso de ese tipo de cosas porque debido a ese tipo de cosas es que la gente se confunde y quiere privilegios físicos a partir de acciones de servicio metafísico. Y entonces, pues la cosa es muy interesante, pero no va por ahí, ¿verdad? Al contrario, muchas veces es como el sol, ¿verdad? Entre más te ignoren, entre menos te reconozcan tu servicio, entre menos se den cuenta de lo que haces y demás, es justamente más parecido al sol. El sol, decía John Lennon, ¿verdad? Da el espectáculo más maravilloso todas las mañanas y muy pocas personas se lo reconocen. Entonces, tiene que ver con ese trabajo de poner un trabajo impersonal, en este caso a diario, ¿verdad? Sea por la enseñanza, sea por el que más personas conozcan, que más personas se liberen, que vayan de ese proceso, por supuesto. O sea, ¿qué más que podamos hacer esta oración de Paramahansa? Él, por ejemplo, decía que más personas puedan llegar a Dios por medio de este instrumento. Él hablaba de sí, ¿verdad? De su cuerpo, de su vida, que yo pueda ayudar a más personas a llegar al conocimiento de su alma, a conocer al Creador. Y eso sería, por supuesto, una oración muy tremenda, muy poderosa en ese propósito. Y obviamente, pues, establecer pasos para ello, ¿verdad? Por eso uno hace charlas exotéricas la mayoría de las veces, apenas para que las personas a lo mejor conozcan los rayos, pero ya eso es un avance y si siguen andando esas personas quizás se conecten más y puedan vivir un poquito mejor y luego que ya estén más plenos y que de verdad descubran que quieren estar y vivir con su alma, pues que se pongan con los grupos del esoterismo y así que ellos establezcan su propio conocimiento y su propio avance y puedan tener esa hoja de ruta y ese mapa para ir avanzando, ¿verdad? Que eso es justamente el propósito de acá. Entonces, aquí no se trata ni de quién me cae bien, ni de quién me cae mal, ni de chócalas manis o guácala, córtalas, tú no me caes bien. Eso, por supuesto, es, digámoslo así, parte, muchas de las cuestiones, de las pruebas del templo de Luxor para ver que cuánto uno sí quiere la luz de su alma, cuánto uno pone por encima su alma, su paz y demás, y todo esto. Eso es lo que nosotros debemos de verificar, que no seamos nosotros los que no pasemos la prueba. Uno siempre debe tener muy claro, por eso el conocimiento de sí mismo. Si uno hace algo por revancha, por más que sea un acto altruista, ahorita va a ver cómo yo soy re buena y o cómo soy re bueno y voy a hacer esto para que todos vean que yo. No sirve de nada, se dan cuenta, porque la motivación por la cual tú tomas un acto lo es todo. Tu alma sí sabe, tu alma sí sabe por qué son esas cosas. Mira, de que no le vas a caer bien a todo el mundo, no le vas a caer bien a todo el mundo, porque ni Jesús, que era la persona más positiva del mundo, le cayó bien a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros, verdad? Si Jesús no le caía bien a todos. Bueno, empezando por ahí. Número 2, bueno, en realidad, en este propósito, uno asegurarse de que uno no toma acciones negativas, discordantes y demás, y que uno tiene los verdaderos motivos correctos, positivos, altruistas, impersonales. Verificar eso dentro de uno mismo siempre valdría la pena. Siempre sería un ejercicio muy loable, muy feliz, que nos ayudaría bastante a tener bien claras las cosas, ¿verdad? Y en este caso, que en verdad podamos cumplir con el propósito,
porque toda esta enseñanza, el propósito es ese. Sí, que vivamos bonito acá, que nos la pasemos muy felices, pero que un día, cuando ya nosotros se disponga, cuando estemos listos y demás, tomemos ese sendero de la ascensión, felizmente contentos, agradecidos, alegres, que es tan importante, ¿verdad? Lo primero que se debe tener claro en un camino espiritual es el propósito universal de la espiritualidad y no la finalidad personal y subjetiva. Eso es importante. A veces si uno entra por una finalidad personal subjetiva, como puede ser hacerse de dinero, sanarse de una apariencia, curarse y ser feliz, qué sé yo. Pero eso en algún momento nos tiene que llevar al propósito universal. Y eso es de lo cual se trata todo este estudio de la enseñanza metafísica. Podemos leer si les parece. Para llevar a cabo el propósito universal del espiritual, es imperantemente necesario no poseer títulos espirituales que se usen externamente, como pueden ser el de mensajero, guía, sacerdote, servidor, iniciado, discípulo o cualquier otro. Usar un título y distinguirse dentro de los demás siempre es orgullo, asunto que se debe ir disolviendo a lo largo de los estudios espirituales. Eso es así, ¿verdad? Es la maravilla de la metafísica, que desde el principio, bueno, se pide que sea facilitador. Lo máximo que llega a ser uno acá en metafísica es un estudiante y si quiere, un facilitador. Eso es así, ¿verdad? Y lo más recomendable es que te digan por tu nombre, ¿verdad? Oye Juana, oye Chana, oye fulano, oye Pepito, oye esto, el otro y demás, y así. Por supuesto, el cariño, el aprecio y la actitud de respeto pues existe entre todos, pero el asunto es que eso es lo más sano y saludable dentro de esto. Cualquier persona que vaya con ese tipo pues sí, ¿cómo se le dice? Cuando quieren quedar bien contigo, de Pretensiones. de pretensiones, de halagos, de que te quieran halagar y decir esto, el otro. Uno debe de sacudírselo lo antes posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso en lugar de hacer bien, no produce ningún efecto en el alma, porque al alma, me lo van a perdonar, le vale madres todos los títulos de este mundo. No le sirve para nada. Es justamente popó de perro. Y, por ejemplo, porque si te das situaciones con gente y salen los temas o se te acercan a preguntarte y empiezas a hablar de temas y luego te preguntan o te dicen, oye, ¿y tú, o sea, tú das clases o no sé qué? A veces te preguntan qué tiene uno que contestar. Ah, sí, yo soy estudiante y también imparto charlas. Okay. Y ya, o sea, esto es como muy legal, es lo que es, ¿me entienden? O sea, ustedes saben por angas o mangas que de pronto lanzan ataques contra ciertos facilitadores, o sea, contra ciertos grupos, o contra ciertos centros. Y entonces dicen, no, estos aquí o acá se cree esto, se cree el otro, o aquí o allá, o tiene así asado, o estos no son o sí son y todo eso. ¿Y saben qué es eso? Títulos. Estamos en este asunto de títulos, de apariencias, a ver si es, si no es, si está en la lista, si no está en la lista, y lo más importante aquí es si se dan charlas o no. Y mientras el propósito en este caso siga, que es dar la enseñanza, mantener los cursos, seguir dando la enseñanza y dándola y dándola y dándola y dándola, chicos, lo que se ve no se juzga. Y eso es así. Tú puedes decir fácilmente, doy charlas. Como alguna vez a cada rato ocurren pruebas para ver si aflojamos o decimos algo mal o etcétera, etcétera. Pero la última era así como, oye, tú eres de la línea discipular de tal o cual y todo esto, de metafísica. Y la respuesta es, bueno, yo estudio metafísica y estudio todo lo que los autores metafísicos han dado. En este caso, Emmett Fox, Connie Méndez, Rubén Cedeño, el Conde de Saint Germain, y toda la gama de metafísicos. Pero meterse este asunto de los títulos, de las cuestiones y demás, es la verdad, no te ayuda, pues.
Al contrario, genera pues agresión, estar en división, estar en todo esto. O sea, si lo que hacemos a lo mucho, por supuesto, es decir, bueno, estamos en un centro de estudios de metafísica, pero eso no quiere decir que seamos metafísicos. Eso no existe, ¿verdad? Si acaso algo somos estudiantes de enseñanzas metafísicas y ya. Y eso es lo que es. Ah, pues estudio. Ah, y sí, hay unas charlas que imparto. Si quieres te puedo avisar y ya. Pero no hay nada que distinga a una persona y no debería de distinguir nada en absoluto. Entonces, es para trabajarlo, ¿verdad? Dentro de ese propósito, por ejemplo, de esa entrega que uno quiera hacerle a la vida, por supuesto, lo máximo que importa es cuánto tú te entregas a tu presencia yo soy. Cuánto tu pensamiento vive en tu presencia yo soy, cuánto tu sentimiento, cuánto has trascendido el miedo y vives ahora en la fe de la presencia yo soy, cuánta paz gozas y disfrutas, cuánto sentimiento de transmutación y de producir milagros y de alegría tienes dentro de ti. Esos sí son, como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que de verdad importa. ¿Qué importa si eres un erudito o si eres cualquier persona, si no tienes felicidad, ¿verdad? En tu corazón, si no vives feliz? Entonces, es así, por supuesto, los grandes santos lo que hicieron a través de estos carismas y estas órdenes fueron entregarse a Dios con estos preceptos, ¿verdad? Unos con castidad, otros con humildad, otros con ciertas prácticas, pero cada uno yo creo que tiene su propio motivo, su propia motivación para entregar a su propia presencia yo soy lo que pueda entregar, en este caso de lo que sea consciente de su propia vida. Y eso es lo que sí valdría la pena, ¿verdad? Y entonces, bueno, termina este capítulo de esoterismo de la metafísica diciendo que es sanamente aconsejable que en los grupos espirituales cada quien sea llamado por su nombre común. No se usarán ropas externas distintivas de ningún tipo, ¿verdad? O sea, lindos, limpios y demás, porque finalmente si la gente dice, ay, este es el metafísico, pues qué, ¿verdad? Pero fuera de eso, no hay más que decir al respecto. Cualquier alusión física que se pueda tener al respecto de nuestra práctica metafísica es superfluo, no nos ayuda en nada, nos quiere al contrario, nos quiere comer eso. Y hay personas que de pronto por ese tipo, qué sé yo, de títulos, de ideas, de cuestiones y demás, pues se meten en ondas que en realidad no van en ninguna de las cosas de la enseñanza que están acá. Entonces, en realidad es eso, o sea, la pregunta sería, por ejemplo, Jesús o los que no querían a Jesús en este caso eran grandes sacerdotes, ¿verdad? Eran seres que dominaban las leyes, eran seres que pues, ayudaban al pueblo, pues, en algún otro sentido. Y pues, en este caso, pues Jesús les ponía una tunda por todas esas artilugios, esas exposiciones públicas de que ellos tenían el poder, de que eran santos, de que eran esto. Y eso no les gustó y es una de las razones por las cuales quieren acabar con él por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, es parte de ese entendimiento neto, puro, clarito, en este caso, pues la espiritualidad y de nuestra presencia yo soy. Entonces, este símbolo del pacto del propósito sí tiene que ver con esta pureza, pero no una pureza física, ¿verdad? Tiene que ver con una pureza del propósito por el cual nosotros hacemos metafísica, por el cual nosotros estudiamos, aprendemos, qué nos inspira, si lo tomamos como un recreo más, pues qué bueno, pero ahí yo creo que recreos más recreativos, ¿verdad? Que estar acá en esto, sino que uno en algún punto pueda ir entregando, conectando, fundiéndose, enchufándose, haciendo más en este sentido por su propia presencia yo soy, que esa es la máxima de todas las cuestiones que podemos realizar. Ahora sí, si hay alguna duda, levantan la mano en su sitio para poder cerrar, si no, esta sesión. A ver, ahí está Kikis.
Yo tengo una duda, Román. ¿Qué viene siendo lo irreal y lo real? Ok, lo irreal y lo real se estudia en el texto que se denomina A los pies del maestro, dado por el maestro Kuthumi al Sion, en este caso Krishnamurti, ¿verdad? Y el asunto es esta distinción entre lo que perdura y lo que se acaba. Lo real es justamente lo que va a ser eterno, como tu alma, lo que va a permanecer y que va a prevalecer por los siglos de los siglos. En este caso, si nuestra mónada, si nuestro ser espiritual, eso sí va a existir. Nuestro cuerpo físico va a desaparecer, nuestros pensamientos no van a ser más. Todo lo que nosotros creemos acá, no nos vamos a acordar más. ¿O ustedes se acuerdan de qué hicieron en su otra vida? Por supuesto que eso se desvanece. Y más en el objetivo pues de la vida eterna. Como les digo, no les sirve de nada. Esto es un instrumento para tener aprendizaje, concienciación de la realidad, de las cosas, ver cómo se viven en las leyes de este mundo, comprender las cuestiones y demás. Pero más allá de ello, esto es irreal por ese mismo sentido. Y lo real, por supuesto, es lo eterno, lo que dura. Y lo irreal es lo que se va a ir tarde que temprano, como el nombre, el título, el cargo, las ideas que podamos ocupar. Entonces, a raíz de eso es que uno puede, en muchos sentidos, despreocuparse de todo lo que pueda pues producirse como en el exterior, en este caso, y que implique o que aparentemente tenga una implicación interior, porque nunca va a ser así. Gracias. Hola Libertad, ¿cómo estás? Déjame te activo el micrófono. Está. A ver. Buenas noches. Román, cuando hablas de las envolturas superiores del ser humano, el átmico, búdico y el monádico, ¿dónde las encuentras el ser humano? O sea, en la persona, ¿dónde están? Bueno, lo más cerquita que tenemos eso en el ser humano es en la llama triple. Es ahí donde, digámoslo así, tenemos la llama azul, llama dorada y llama rosa. Pero esos cuerpos superiores, o digámoslo así, esa llama triple es apenitas, una chispita de lo que es en sí el cuerpo superior de la sagrada mónada, que son, acuérdate, planos superiores donde vive la conciencia monádica. En este caso, Atma, Buddhi y Manas, que son los planos que le siguen al plano ádico. Y nosotros en este punto de conciencia no tenemos acceso a ese plano. La única forma que hemos visto, de acuerdo con la actividad de hoy, es la conexión con el alma. Que tú te empieces a conectar, a meditar en tu alma, a hacer decretos y todo eso va descargando cosas desde esos planos celestiales, puros, perfectos, limpios, sanos, completos, a tu mundo físico. Pero en realidad esos trabajan en otros planos. Por ejemplo, en la presencia yo soy, es la llamita que está en la cabecita. Sí, ahí le ves, ¿verdad? Que es una llama triple. En el centrito, azul, luego le sigue dorado y luego rosa. Y esa triple llama puede llegar a ser blanca. Sí, acuérdate que el fuego blanco es la conjunción de todas las llamas. O sea, si tú juntaras todas las llamas, sale la llama blanca. Sea que juntes la llama triple o juntes todos los 7 rayos, en realidad el fuego blanco es la conjunción de todos los rayos y el rayo blanco es el más potente de todos los rayos. Gracias. De nada. Pues ya estamos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a pasar a la práctica de la donación que permite estos estudios, que permite que sigamos con estas charlas. Ya prácticamente pues se nos ha acabado el año rapidísimo, a principios de este año fue que comenzamos con este esfuerzo.